Bueno, hermanos, hemos dicho como primer punto de esta enseñanza, cómo respondió el pueblo de Dios a los procesos de cambio. Primero dijimos con una visión muy distorsionada del gobierno supremo, difuminando la imagen del señorío divino, minimizándola, pero otra razón es dimensionando la imagen o dimensionando el servicio delegado, el servicio humano. Esto es lo que acabo de mencionar. Cuando se pone en un pedestal o se idolatra la autoridad humana. Miren, los libertadores nacionales de esta época no eran elegidos o no llegaban al liderazgo a través de una sucesión real, como lo fue más adelante. Pero tenían un don especial y ese don era puesto de parte de Dios. Ese don que Dios había puesto a estas personas que ejercieron algún liderazgo en alguna época por alguna razón especial, Dios había puesto este don precisamente para ministrar al pueblo, para ayudar al pueblo, para libertarlo de alguna opresión. Y este liderazgo que Dios puso, temporal, bajo ciertos talentos y bajo ciertos dones, fue directamente de Dios. Es decir, que el pueblo no lo vemos en todos los casos llevando una democracia o un voto para poder elegir a que alguien les guiara en ciertos procesos, sino que era Dios directamente eligiendo a diferentes personas y no a una sola. Y el pueblo de Dios, hermanos, reconocía y respetaba a la persona por los dones que era evidente Dios había colocado y les ayudaría en los procesos de dificultad. Dios está a favor de usar personas, hermanos, y dotarlas con habilidades especiales. ¿Estamos de acuerdo? En ningún momento, hermanos, vamos a rechazar esta verdad. Dios está a favor de usar personas y dotarlas con habilidades especiales, pero esto es para llevar a cabo los planes soberanos de su voluntad. Cuando una persona dotada con habilidades especiales que Dios en su soberanía le ha entregado para propósitos especiales, los deja de cumplir, distorsiona su camino, se envanece sobre las cosas, malentiende las habilidades puestas por Dios, entonces viene la caída. Viene una caída tremenda, como el libro de Proverbios lo dice. Antes de la caída está la soberbia. Antes de la caída está la soberbia. Hermanos, y qué triste es que si podemos identificar alguna virtud especial, qué privilegio si Dios nos ha dado alguna virtud, pero no es usada, está escondida, está en oculto y en el peor de los casos es usada de manera ventajosa para un beneficio personal. Cuando estas cosas suceden, estamos desafiando a Dios. Y hermanos, hay algo muy importante que la palabra nos enseña, ¿verdad? Cuando el Señor habla a las iglesias, a la iglesia en Éfeso, y le dice que si no hacía un cambio, quitaría el candelero de su lugar. Es decir, desaparecería esa iglesia si no hacía cambios. Hermanos, Dios es quien reparte los dones y los entrega. Y de la misma manera como los entrega, también los puede retirar. ¿Estamos de acuerdo? Y qué triste, hermanos, es pasar por ese hecho, ¿verdad? Cuando el Señor, hermanos, desea llamarnos, prepararnos e inducirnos hacia el servicio y nos da las herramientas para hacerlo, debemos poner manos a la obra, con un corazón humilde, sincero, ubicado en el servicio a Dios, porque nada es más triste que un don desperdiciado o que un don mal usado, que al final traerá más perjuicios que beneficios. Y hermanos, Dios entonces dota a personas con habilidades especiales para llevar a cabo sus planes soberanos. Cuando este libro utiliza el término de juez, no quiere decir que alguien se sienta en una corte y decide sobre asuntos legales, hermanos. La palabra hebrea de la cual viene juez es la palabra zafat y tiene más la idea de un líder heroico. Cuando aquí se refiere juez, es como un líder heroico, una persona transitoria, una persona clave en algún aspecto,
con una capacidad especial dotada por Dios, y entonces hace una obra de liberación para el pueblo. La palabra hebrea, de donde esta palabra surge, se deriva de otra palabra que significa hacer las cosas derechas, y esto tenía que ver para gobernar de una manera correcta. Y eso es exactamente lo que estos hombres intentaron hacer. Pero en cada episodio en donde aparece un héroe de la Biblia, tanto en el libro de Jueces como en todos los otros libros de la Biblia, hermanos, la Biblia expone las luchas, los desaciertos y tristemente en algunos sus fracasos, para que nuestra vista otra vez no esté fija sobre los hombres, sino sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces decimos, ¿por qué la Biblia es tan gráfica y descriptiva en los fracasos de grandes líderes? Y cuando nosotros vemos, hermanos, historias tan motivantes, a veces decimos, yo quisiera ser así, como Abraham, ¿verdad? Con esa fe. Pero cuando lo vemos en su papel mentiroso, engañador, ventajoso, pues a lo mejor decimos, bueno, no, como que ya no quiero ser tanto como él, ¿verdad? Vemos una parte obscura en su historia. Lo mismo vemos con otros héroes de la fe. Hermanos, yo creo que uno de ellos, por ejemplo, es David, ¿verdad? Vemos sus hazañas y vemos también la gracia de Dios sobre él, venciendo, triunfando en desafíos muy grandes desde su juventud, pero después le vemos tropezar en situaciones que no debió haber sido así, y ahí decimos, iban las cosas bien, era uno de mis personajes preferidos, pero en este hueco, en este paréntesis de su vida, no me gustaría imitar ese ejemplo, hermanos. Y es que en cada episodio en donde hay un héroe de la fe o un hombre de Dios haciendo los planes de Dios, vemos también el desesperado anhelo de un Salvador perfecto, y esto nos apunta a la necesidad que la humanidad tendría y tiene de Cristo, hermanos, el líder perfecto, el enviado de Dios sin pecado, y que verdaderamente reinaría con justicia, equidad, perfección y santidad. Y hermanos, puesto que nuestra visión terrenal está afectada por la corrupción de nuestro ser, necesitamos examinar cómo respondemos a los procesos de cambio, con una visión distorsionada del gobierno supremo, quizá como aquellos. Número 2, con una visión desconfiada del mandato supremo. Una visión desconfiada del mandato supremo. En el versículo 2, Jehová está respondiendo al pueblo. ¿Qué es lo que continuaba? Judá subirá, y aquí que yo he entregado en la tierra en sus manos. La instrucción es bastante clara, es sencilla, no es compleja de comprender. Judá subirá. Dios señaló que la tribu de Judá sería pionera, la tribu de la cual saldría el Mesías. Esta debería de liderar el camino en esta batalla. Judá, hermanos, era la tribu más grande y también era la tribu más fuerte. En este caso, el plan de Dios tenía un sentido militar también. Dios no se equivoca, hermanos, porque envía y asigna sus mandatos. Cuando el Señor responde que debería de ser Judá, desde luego que su respuesta es perfecta y su respuesta es clara. Pero vamos a ver, hermanos, que esta visión es desconfiada al mandato supremo, primero, porque están demostrando una condición espiritual debilitada. Muchas veces, hermanos, las instrucciones que Dios nos da, nos cuesta mucho trabajo creerlas. No porque sean fuera de sí, puesto que si Dios las ha encomendado, Dios las ha pronunciado, son reales. Pero muchas veces depende de en ese momento cómo nos sentimos. Yo siento que no puedo. Yo siento que no debo. Yo siento, ¿usted ha oído esa palabra? Una muletilla, ¿verdad? Parece que usamos. Yo siento y muchos sentimientos. Que por cierto, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que el hombre de doble ánimo, es decir, el que vive por sentimientos, será inconstante en todos sus caminos.
Y hermanos, aquí el pueblo de Israel sentía tener una condición espiritual debilitada. Y desde luego, hermanos, cuando hay falta de consagración, cuando hay falta de sinceridad, cuando hay falta de rendición de cuentas y de confesión delante de Dios, nuestro corazón, nuestra conciencia no nos permite servir con libertad. ¿No es cierto, hermanos? Por esa razón, hermanos, es necesario tener cuentas arregladas constantemente delante de Dios. ¿Y qué hace Judá cuando el Señor está diciendo a esta tribu? Hay 9 tribus que están participando de las 12, y vamos a ver en un momento cuáles son las 3 que están excluidas en la historia, pero realmente lo más seguro es que participaron también en este proceso. Pero Judá era la tribu que pudiéramos pensar elegida en este momento para iniciar. Y algo que llama la atención, hermanos, es que cuando una tribu comienza a desvanecerse, cuando una tribu comienza a aminorar su efectividad de conquista, otra tribu parece ser que comienza a relevar. Aunque geográficamente, hermanos, y también de una manera más correcta, más clara, ellos están poseyendo la tierra que el Señor les había dado por herencia. Por eso es que, de acuerdo a la parte que les tocaba heredar, era conforme la tribu tenía que actuar. Pero vemos que algunos tuvieron más territorio que otros. Y esta razón es porque algunos tuvieron mayores victorias que otros. Y Judá en este momento era la tribu más fuerte espiritualmente, y aún así se sentían débiles. Y el versículo 3 nos confirma un poco más. Dice: y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. La debilidad de la tribu se reveló en este versículo 3 al pedir ayuda a la tribu hermana Simeón para ayudarles en esta conquista local. Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo, ¿verdad? Sube conmigo a este territorio. Las tribus de Judá y Simeón eran hermanos de sangre. Sin perder este pasaje otra vez, vamos a Génesis capítulo 29. Génesis 29. Leeré versículos 33 al 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Y los hijos de Jacob, los hijos de Lea. Vemos estos 2 hijos de donde surgen estas tribus, hermanos de sangre. Había esa confianza, había esa fortaleza. Ahora, hermanos, a primera vista, esta circunstancia parece ser un buen indicio de colaboración entre Judá y Simeón. Son hermanos de sangre, hay confianza, hay aprecio, hay amistad. Y lo fue en algún sentido. Pero también fue un indicio de debilidad de la tribu de Judá. Pedir ayuda a otra tribu para expulsar a los cananeos de la porción que particularmente les tocaba heredar. Debían haberlo hecho ellos mismos con la ayuda de Dios. Y como resultado, los cananeos, entre otras desobediencias, los cananeos nunca fueron completamente expulsados de aquella tierra. Se hace mención, como dije hace un momento, 9 de las 12 tribus y su fracaso al no ganar una victoria completa en expulsar al enemigo. Las 3 tribus que no se mencionan son Rubén, Isar y Gad, y se ha llegado a la conclusión que ellos fracasaron de la misma manera y que quizá
Ni siquiera valía la pena mencionar su intervención en este proceso. Cada tribu se enfrentó a un enemigo particular en este tiempo, hermanos, y la nación entera nunca combatió a un solo enemigo en especial. Lo que el Señor quería, hermanos, era que cada tribu peleara por sí misma la conquista de la tierra que le era heredada. En todo el libro de Jueces, todas las tribus no se juntan para hacer frente a un solo enemigo. El Señor quería de manera individual que cada tribu peleara por su propia herencia. ¿No les suena esto, hermanos, que a veces el Señor nos anima a pelear unidos, a buscarnos en oración, a llevar fuertes batallas en conjunto? Pero no es cierto que hay batallas, hermanos, que son específicamente muy particulares, muy individuales, que solo compete a uno mismo. ¿No es cierto esto? Y cierto es, hermanos, que otros pueden estar apoyando en oración. Y cierto es que otros pueden apoyar de alguna manera dando consejo. Pero lo cierto es, hermanos, que hay desafíos en la vida cristiana que nadie más los va a resolver por nosotros. Y es una cuestión de responsabilidad hacerle frente a los enemigos que Dios nos dice, tú eres quien los debe de enfrentar. Y hermanos, era fácil si Judá, que comienza ganando sus batallas, sus territorios, pudo haber terminado en discordia con Simeón y decir, no me ayudaste lo suficiente, no fuiste tan leal, no fuiste tan buen hermano, no esto. Hermanos, la cultura moderna le gusta trabajar en conjunto, no porque sea compartida, porque le gusta echar culpas. A la cultura moderna le gusta trabajar en conjunto no porque sea muy compartida y muy solidaria, es porque le gusta buscar a alguien a quien echarle la culpa. ¿No es cierto, hermanos? Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Piensa en un momento también por qué Israel buscaba mucho tener a un líder visual. Porque le gustaba quejarse de alguien, ¿no es así? Le gustaba mortificar a alguien y echar la culpa a alguien. Y hermanos, si esta es una actitud horrorosa del corazón humano, cuando buscamos alianzas para deslindarnos de nuestras responsabilidades. Hermanos, finalmente, la carne, el mundo, el diablo y la gente, algo tendrá que ver en las malas decisiones que tomamos, pero nadie te obliga. ¿No es cierto? Nadie te obliga. Y aun que todos fracasan, tú puedes no fracasar. ¿No es cierto una verdad esto, hermanos? Aun que muchos fracasan, usted y yo no necesitamos repetir esos patrones, ni justificar nuestros errores porque otros se equivocan. Nuestra mente a veces está muy moldeada a la falta de principios, a la carnalidad y a la influencia de este mundo pecaminoso, que echa la culpa a los padres, le echa la culpa a los maestros de la escuela, y le echa la culpa a los líderes del gobierno, y le echa la culpa a cuanto se deje echarle la culpa o ni sepa que le están echando la culpa, ¿verdad? Hermano, pero entre tú y Dios, entre yo y Dios, a Él no lo vamos a engañar. Él sabe de qué somos responsables. Y no nada más Él, usted y yo también sabemos. Por mucho que no queramos aceptarlo, usted y yo sabemos qué situaciones hemos sido responsables, que no han salido bien las cosas. Por lo tanto, hermanos, debemos cuidar que no sea un hábito en nosotros la actitud de crítica. Porque una persona que critica, o como algunos llaman, una persona criticona, generalmente es una persona que le gusta justificar todos sus males. Y cuidado cuando tenemos esta actitud, porque no agrada a Dios y solo pone en evidencia lo mal que está en nuestra vida interior. Pone en evidencia lo mal que está en nuestra vida interior. Si nos quejamos de una cosa y de otra y de otra y de otra, hay un problema en nuestro corazón. Porque como dije, hermanos, el mundo es mundo, la carne es carne, el diablo es diablo, pero eso no garantiza, eso no impide
que hagamos las cosas como las debemos de hacer. ¿No es así, hermanos? Así que en estas tribus, cuando cada tribu enfrenta al enemigo particular, Dios está probando también la fortaleza y la dependencia con la que ellos iban a lidiar esas situaciones. Finalmente era la herencia que les correspondía. Entonces, hermanos, hemos dicho que el pueblo de Dios respondió a los procesos de cambio con una visión distorsionada del gobierno supremo y también con una visión desconfiada del mandato supremo, demostrando una condición espiritual debilitada, buscando aliarse y también distraídos de los importantes propósitos divinos. El pueblo de Israel se enfrentó a grandes obstáculos. Ellos estaban rodeados por personas que vivían en la peor, terrible inmoralidad e idolatría, haciendo que esto fuera una tentación constante hacia los mismos pecados, a repetir estas prácticas de los pueblos en los cuales ellos vivían. Y las vidas idólatras, las vidas ineficaces y llenas de calamidades, eran una tentación imitarlas para el pueblo de Israel. Los cananeos que vivían alrededor de Israel estaban enfocados principalmente en tres cosas, de acuerdo a un estudio de todo el libro, hermano. Estaban enfocados en la prosperidad económica, estaban enfocados en el placer carnal y estaban enfocados también, hermanos, el pueblo de Israel mismo, en tener una relación con Dios de acuerdo a sus propios términos y no a los términos de Dios. Fíjese cómo vivía el pueblo de Dios en Canaán, cómo vivía el pueblo de Dios en colaboración o en participación de los otros pueblos con los cuales compartían territorio. Vivían buscando la prosperidad económica, el placer carnal y una relación con Dios, pero condicionada a sus propios deseos. Es decir, sí buscaban a Dios, sí preservaban su religión, no lo desecharon del todo, pero Dios tenía que ajustarse a sus deseos, a sus inclinaciones, a sus imaginaciones y desde luego a sus condiciones. Y hermanos, aún en este pasaje Judá experimenta una importante y gloriosa victoria. Es en realidad más adelante en donde el Señor hace una nueva evaluación de su obediencia. Todo el capítulo 1 vamos a ver a Judá venciendo. No es hasta el capítulo 2 en donde comenzamos a ver cuál es la evaluación que el Señor hace del pueblo de Israel. Al principio parece ser que todo va bien, pero hermanos, nunca es lo mismo cuando nosotros mismos nos evaluamos a cuando somos evaluados por Dios. ¿No es así? A veces podemos creer que todo está bien, todo va de maravilla, no hay nada malo que resaltar, pero Dios es más objetivo que nosotros. Dios es más objetivo que nosotros. Y conforme fueron entrando al terreno de Canaán, su lucha iba convirtiéndose paulatinamente en una tolerancia sutil, pero cada vez más declarada. Posteriormente en una aceptación de sus ideologías culturales, paganas y religiosas. Es importante meditar cómo el pueblo se transforma en un placer envolvente. El pecado, se transforma en un placer envolvente. Al principio quizá existe la resistencia a ciertas prácticas, pero en una mente distraída de los asuntos divinos, es decir, de la palabra de Dios, del consejo de Dios, esta mente distraída va a terminar dándole la bienvenida a las cosas que Dios aborrece, a las cosas que Dios no tolera, que claramente son nocivas, que son pecaminosas y que ofenden el carácter de Dios. Hermanos, un creyente, cuando está bajo convicción de la palabra y en plena comunión con Dios, es resistente a la tentación, es resistente al pecado, se rehúsa, porque está en comunión, está revestido de gracia y de fortaleza. Pero cuando un creyente anda distraído de los asuntos espirituales, es muy vulnerable, es muy susceptible a pecar y a caer en los enredos del pecado y de este mundo.
Nunca se debe pensar que somos inmunes a cualquier tentación, hermanos, sino que somos bastante vulnerables. Por esa razón, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de no andar juzgando a los que se equivocan, porque no somos mejores. Por eso debemos de hablar y pensar con temor y temblor. Porque el Señor lo dijo muchas veces: en lo que tú juzgas a otros, ya estás pecando de la misma o de peor manera. Por eso, hermano, un buen consejo que algunos dan es menos boca y más mente, y más pensamiento, y más pensamiento. Menos acción y más temor, más reverencia, ¿verdad? Menos ideas y más consejo de la palabra de Dios. Por eso las Escrituras, hermanos, nos dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea que está firme, mire que no caiga. Hace tiempo mencioné una ilustración de un matrimonio que se había citado en una conferencia, un matrimonio instruido en una escuela cristiana, en una universidad cristiana, y posteriormente fue un matrimonio que servía a Dios también en una institución cristocéntrica. Y bueno, eran personas que hacían el bien, que eran ejemplares, pero pensando en que querían tener un poquito más de comodidad y de sustento en sus bolsillos, pues toman la decisión de retirarse y trabajar bajo otra institución. Eran maestros ambos. Y pues al parecer les comienza a ir bien, aunque esto les exigió irse a otro lugar en donde tenían que radicar, y por tiempo no se tomaron la tarea de buscar una iglesia en donde congregarse. Entonces este matrimonio pues les empieza a ir bien económicamente, pero desde luego su vida espiritual comienza a deteriorarse, a declinarse por falta de escuchar palabra y de fortalecerse. Entonces, aburridos de tener muchas cosas, pero desde luego el pecado nunca es suficiente para traer satisfacción, y aburridos de esa condición, comienzan ahora a añadir amigos a su interacción. Y en estas amistades comienzan a haber juegos de mesa y juegos cada vez más atrevidos, en donde tenían que hacer apuestas y de quitar ropa y ese tipo de cosas. Y la mujer termina declarando que hace años atrás nunca se hubiera imaginado a qué punto de perversión y de fracaso terminaron o llegaron. Porque, hermanos, cuando estamos bajo el consejo de la palabra, bajo la exposición de la palabra, tenemos un gran resguardo, ¿no es cierto? Cuando vivimos bajo convicción de la palabra, no solo por oírla, pero al oírla, meditarla y obedecerla. Hermanos, cuando nuestra vida se descuida, cuando nuestra mente está distraída, nunca podemos saber hasta dónde podemos ser arrastrados por el pecado. Porque usted y yo debemos ser sinceros, hermanos. El pecado y el enemigo es mucho más astuto que nosotros, ¿no es así? Y la Biblia nos dice, hermanos, nuestro corazón es engañoso y ¿qué más? Y perverso. Dice: más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso, hermano, nunca debemos de estar satisfechos con el nivel espiritual en el que estamos. Nunca debemos evaluar nuestra espiritualidad al compararnos con los que están al lado de nosotros. Bueno, yo por lo menos no he hecho todo lo que estos otros han hecho. No, hermano. Realmente debemos de evaluar nuestra vida a los deseos de Dios y no a lo que otras personas hagan o dejen de hacer. Ese es nuestro problema como seres humanos, el mismo problema que tenía el pueblo de Dios en el libro de Jueces, tan visuales, tan enfáticos en la vida de los seres humanos y tan olvidadizos y tan despistados en sus propios asuntos personales. Hermanos, todo lo que está escrito en la palabra ha sido escrito para nuestro provecho. ¿No dice así la palabra? Para nuestro provecho. Y tengamos cuidado entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra mente? Esta generación estaba distraída de los importantes propósitos divinos.
habían olvidado, hermanos, cuando ellos entraron a Canaán, ¿a qué habían llegado? Habían llegado con una actitud de conquista y desde luego con una promesa de conquista de los territorios de herencia, pero en lugar, hermanos, de hacer lo que el Señor les dijo literalmente por boca de sus líderes, que era llegar y sacar a los pueblos paganos que todavía estaban ahí en Canaán y adueñarse, apropiarse de ese lugar, santificarlo y establecer una nación única que otros pueblos pudieran ver, lo que ellos llegan a hacer es, comienzan a relajarse, comienzan a observar, a disfrutar, a tolerar, a permitir y después a participar de todo lo que esas naciones paganas estaban haciendo. No solo en cuanto a sus distracciones sociales, también en cuanto a su vida política, en cuanto a su vida religiosa, más y más comienzan a copiar sus conductas, la visión de vida, y entonces terminan pecando contra el Señor porque no fueron fuertes en cuanto a los propósitos divinos que les habían sido dados. Se distrajeron entre muchas situaciones banales y fantasiosas que estaban observando. Y el creyente, hermanos, contemporáneo, puede perder la visión de por qué está en esta tierra, que es un peregrino, que somos extranjeros y que no debemos fijar nuestra atención como el máximo placer en cualquier cosa que este mundo ofrece. Cuando como creyentes nuestros ojos y nuestros anhelos son puestos en esta tierra, vamos a fracasar en la tarea de por qué estamos aquí. No estamos aquí para ser los más ricos, los más guapos, los más famosos, los más reconocidos. Hermanos, estamos aquí para hacer la voluntad del Todopoderoso. Estamos aquí para hacer su voluntad y para engrandecer su nombre. Cuando estamos distraídos, somos susceptibles, somos un blanco fácil, somos una presa muy fácil para el enemigo y para el pecado. Nunca se debe pensar, como dije, que hay en nosotros que somos inmunes, puesto que nuestra visión terrenal, hermanos, está afectada por la corrupción de nuestro ser. Necesitamos examinar cómo respondemos a los procesos de cambio. Hemos dicho cómo ha respondido el pueblo de Dios en el libro de Jueces. Primero, con una visión distorsionada sobre el gobierno supremo. Segundo, con una visión desconfiada del mandato supremo. Y tercero y último, el pueblo de Dios respondió a este proceso con una visión desigual de la justicia suprema. Con una visión desigual de la justicia suprema. Leamos juntos versículos 4 al 7 de Jueces 1. Son 4 versículos y los leemos juntos. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, nos dice: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Una visión desigual de la justicia suprema. Judá, con la tribu de Simeón, derrota a Besec y a su rey. Pero esta visión desigual de la justicia suprema, hermanos, se nota primeramente devolviendo por sí mismos el precio de los daños. Devolviendo por sí mismos el precio de los daños. Si usted ve lo que este pueblo hace cuando aprenden a Adoní Besec, le cortan los pulgares de las manos, de los pies, y esta acción, que ahorita vamos a explicar por qué la hicieron, este rey lo había hecho a 70 reyes. Y se fija, hermanos, parece ser que tiene más lucidez, más criterio, más convicción, más comprensión esta persona que el mismo pueblo de Dios, en cuanto a que todo lo que se hace, cada estilo de vida trae consecuencias.
La declaración que él hace en la última parte del versículo 7, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Qué gran crueldad la de este hombre. 70 líderes habían sido mutilados para que no pudieran servir. Y con esa crueldad los tenía comiendo las migajas de su mesa. No que esté mal, hermanos, que hayan castigado a su adversario de la misma forma que lo hizo con otros. Aún en eso Dios tiene el control de todas las cosas. Porque este rey dijo, como yo hice, Dios lo ha hecho conmigo. En efecto, el castigo viene de Dios. Pero hermanos, cuando ellos hirieron en Bezek a 10,000 hombres, el lugar que ellos conquistaron era llamado Bezek, y este líder de la ciudad, Adoní Bezek, significa señor del relámpago. Este era un enemigo con un nombre temible, pero Judá y Simeón, no obstante, lo derrotaron, y vemos otra vez esa gracia de Dios acompañando a sus hijos, dándole victoria en fuertes batallas. Pero su castigo hacia Adoní Bezek puede parecer cruel, pero simplemente es justicia en el más sentido real. Es la justicia merecida en un sentido que Dios había preparado para este hombre. Él había hecho lo mismo con otros, con 70 reyes, y ahora le habían cortado a él los pulgares de manos y pies, igual como él lo hizo. El castigo hecho a este rey lo hace inútil como guerrero. Ya no podía ser un problema para Israel como un militar. Era la costumbre en tiempos antiguos, y se hizo más famosa en Roma, el cortar precisamente los pulgares de las manos y de los pies, porque de esta manera la persona no tenía ni equilibrio, ni capacidad, ni para caminar, y mucho menos para pelear. Y hermanos, y todos los que habían sido reyes o jefes, pues se supone que lo habían hecho por actos heroicos, por su valentía y por su astucia, su fortaleza como guerreros. Eran los principales guerreros los que encuadrillaban a los grandes pueblos. Y esto era una humillación, que a un gran guerrero, que era el jefe sobre los otros guerreros, ahora era inútil y que no podía ni siquiera caminar o andar sin caer por la falta de equilibrio y la torpeza por la falta de miembros en su cuerpo. Entonces era un castigo cruel. Un erudito interpreta este hecho diciendo que el juicio de Dios a lo largo de la historia es entregar a las personas a las consecuencias de la vida que han escogido. ¿Qué opina, hermano? ¿Tiene razón? ¿Tiene verdad? ¿Tiene coherencia? El juicio de Dios a lo largo de la historia es entregar a las personas a las consecuencias de la vida que han escogido. Lo que este rey hizo por muchos años, quizás se sentía poderoso, grande, y que nadie más podría tocarlo, pero Dios tiene sus tiempos, hermanos. Y lo que hacemos en esta vida trae consecuencias, para bien o para mal. Y este hombre está pagando terribles consecuencias. El problema, hermanos, no es este. Vemos la justicia divina en el sentido más real, pero vemos a Judá y vemos a Simeón haciendo ellos la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. Pero qué extraño que cuando ellos tienen que juzgarse a sí mismos, no lo hacen con la misma severidad. Y este es otro gran problema que tenemos también como hijos de Dios contemporáneos. Que al momento de castigar, que al momento de juzgar, que al momento de determinar la consecuencia que cada quien debe enfrentar, somos muy expertos. Podríamos ser jueces y magistrados de alto nivel, ¿verdad? En las resoluciones que tomemos. Pero cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos, todo es muy blando, todo es muy pacífico, todo tiene un porqué, otros tuvieron la culpa, es un malentendido y no hay nada de malo en ello, ¿verdad?
o nos ponemos castigos pequeños, hermanos, porque esa es la tendencia que como humanos hay en nuestras vidas. Somos terribles jueces en los asuntos de otros. Somos muy estrictos en las conductas de otros, pero demasiado livianos en las nuestras, en las propias. Por eso, hermano, este libro nos enseña mucho de cómo creyentes debemos vivir de una manera de integridad y de una manera equilibrada y de una manera justa. El Señor, hermanos, todo el tiempo ha rechazado la falsa religiosidad, la religiosidad muerta, como lo hacía Jesús con los fariseos, que cómo les gustaba juzgar a los otros, pero no veía su propio pecado y su corazón entenebrecido. Por eso, hermanos, el Señor nos anima una y otra vez: júzgate primero a ti mismo, mira en qué caminos estás, haz arreglos de cuentas. Y si el Señor, hermanos, nos pone en una posición donde debemos juzgar, bueno, es diferente la situación. Porque un padre de familia en algún momento tiene que juzgar una situación entre dos hijos, ¿no es así? Porque una persona que es responsable en el trabajo tiene que juzgar entre dos subordinados que están peleando quizá, o que hay una injusticia, y esto sucede en cualquier área de liderazgo. Pero hermanos, si no estamos en una posición en donde Dios nos está dando la responsabilidad y donde de Él viene la sabiduría para tomar decisiones de juicio, no somos quien para juzgar. Es así de sencillo, ¿verdad? Es así de sencillo. Y hermano, y si tú y yo somos deliberados en nuestras críticas, en nuestros juicios y en nuestros conceptos de otros, cuidado. Cuidado, porque este es un gran ejemplo de que el Señor es finalmente el verdadero y único juez completamente justo en todos los aspectos de la vida. Nos dice también, hermanos, en este pasaje, esta visión desigual de la justicia se observa devolviendo por sí mismos el precio de los daños a este rey, pero también desechando para sí mismos el precio de sus daños. Ellos desechan para sí el precio de sus daños. Este evento muestra la justicia divina y debió haber impactado grandemente a los de Judá y al resto del pueblo de Dios. Era una excelente lección de las consecuencias que la crueldad y el pecar contra otros provoca. A veces las personas, hermanos, pueden pensar que lo que han padecido por mano de otros son asuntos olvidados y que no se obró con la debida justicia por parte de las autoridades humanas. Pero lo que nunca debemos olvidar, hermanos, es que el juez justo reina en los cielos y Él aún no ha aplicado su veredicto. Entonces, no debemos desanimarnos, no debemos enojarnos y mucho menos vengarnos por nuestra propia mano cuando Dios tiene asuntos pendientes, porque Él tiene cada asunto en cada fecha, hermanos. A Dios no se le puede escapar del control ninguna situación. Los creyentes un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y en algunos casos podríamos ser juzgados aquí mismo en la tierra. De este principio tan simple, hermanos, que ocurrió con este rey, podemos meditar en lo siguiente: no juzgue para que no sea juzgado. ¿Amén? No juzgue para que no sea juzgado. Otro principio: no trate a los demás como no quisiera que le traten. ¿Está de acuerdo, hermano? No trate a los demás como no quisiera que le trataran. No hable de otros como no le gustaría que de usted hablaran. ¿Amén? No hable de otros como no le gustaría que de usted hablaran. Perdone a quien le ha ofendido, porque no es probable, es seguro que usted también ha ofendido y que acaso no le gustaría ser perdonado. ¿Qué piensa en este respecto, hermanos? Perdone a quien le ha ofendido, porque esto no es una probabilidad, es una seguridad. Usted también ha ofendido, yo también he ofendido. Y debemos perdonar porque estamos seguros, hermanos, que si hemos ofendido, ¿no es cierto que nos gustaría que nos perdonaran? Si nos gustaría que nos perdonaran,
nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido. Nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido. Nuestra visión terrenal está afectada por la corrupción de nuestro ser. Necesitamos examinar cómo respondemos a los procesos de cambio. Concluyo, hermanos, diciendo: busque la visión verdadera del gobernante supremo, no la visión distorsionada por un corazón caído. Busque la visión verdadera del gobernante supremo, del que controla todas las cosas. Busque la visión de fe en los mandatos supremos. No dude, aunque sienta debilidad espiritual, aunque sienta impotencia en cuanto a asuntos importantes, busque la visión de fe en los mandatos supremos. Si el Señor ha dicho: no te dejaré y no te desampararé, es porque así lo hará. Y también, hermano, busque una visión correcta de la justicia suprema, no una visión distorsionada. Pensemos en que Dios siempre tendrá la última palabra y su palabra es verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tu voluntad y tus obras a tu pueblo escogido, a tu pueblo Israel. Aprendemos, Señor, a través de tus juicios, a través de tus veredictos y de tus consejos dados a esta nación, a este tu pueblo. Y concluimos, Señor, que muchos de sus errores son nuestros errores, que muchas de sus tendencias y de sus deslices son nuestros también. Entendemos, Señor, que nuestro corazón te necesita con urgencia. Comprendemos, Señor, que nuestra vida sin tu consejo y sin tu dirección va hacia un rotundo fracaso. Y por esa razón y en esta convicción, Señor, te pedimos, ayúdanos, Padre Celestial, a verte como el Rey Supremo del universo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder evaluar nuestra vida a la luz de tu palabra y no a la luz de nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer cada mandato que tú nos muestras que es necesario llevar a cabo. Aumentanos la fe, Señor. Danos también un espíritu compasivo sobre otros cuando han errado o cuando han ofendido de alguna manera. Permítenos, Señor, también ser sinceros cuando nos equivocamos y con humildad para poder pedir perdón, porque esto es necesario. Señor, como humanos también enfrentamos procesos de cambio en la vida, pero no queremos enfrentarlos de manera errónea. Danos, Señor, los elementos, la claridad, la guianza de tu Espíritu y de tu palabra para enfrentar los procesos de cambio de manera exitosa. Mientras oramos, quizá el Señor ha hablado esta mañana a su corazón en alguna área específica de lo que se mencionó. Quizá el Señor ha hablado a su vida como primer responsabilidad que usted necesita someterse al gobierno supremo, al señorío de Cristo. Necesita que Dios sea su autoridad. Y si usted está bajo esta convicción, y si usted está bajo este acuerdo, ¿por qué no ora en humildad, entregando su corazón y su vida, pidiéndole al Señor Jesucristo desde ahora que sea su Señor, que sea quien le salve, sí, del pecado y sus consecuencias, pero que sea su gobernante quien dirija su vida? Y si el Señor ha hablado en su corazón, teniéndole ya como Señor, pero cometiendo inconsistencias como este pueblo, por distracción, por debilidad espiritual, por falta de algún pensamiento correcto y concreto, objetivo respecto a cada asunto en la vida.
¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé la mente de Cristo? Que nos dé una mente como la suya, para poder ver cada aspecto de la vida como Él lo ve. Que nos llene de fe. No podemos tener esa vista panorámica como desde un helicóptero, pero sí podemos confiar en que Él la tiene y que en cada momento, cada paso al cual nos induce, es el camino correcto. Señor, tú conoces cada necesidad y cada condición. Pedimos sigas haciendo la obra en cada corazón y así tu nombre sea glorificado. Lo suplicamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.